Muy buenas. Hoy trataré de explicar las críticas de la razón de educar, temas de la filosofía de la educación de Carlos Guyen. En la primera parte, llamada Educación y Conocimiento, intenta reflexionar sobre los fundamentos de las razones de educar. El primer eslabón que quisiera explicar es la escuela definida como lugar social, porque lo que define a la educación y su diferencia de otras acciones sociales es su intento de socializar mediante los conocimientos. ¿De qué manera? A través de la enseñanza y el aprendizaje. Guyen nos habla de una resignificación de la escuela. La resignificación implica diagnosticar una pérdida y anhelar una recuperación. También se podría hablar de un deseo de mantener vivo algo que ya se murió o está muriendo. Cada momento de mi vida es una agonía. Este deseo encadena un significantes que marcan a la escuela como templo del saber, la enseñanza como normalización en la comunicación de saberes y al aprendizaje como disciplina en la apropiación del saber. Las relaciones del saber y los conocimientos con la escuela y su significación social serían los siguientes. Por un lado, la escuela no es un templo, sino la escuela de los saberes y los conocimientos, porque no es un espacio sagrado ni secreto, sino que es un espacio público y como tal da a los conocimientos comunicabilidad, citricidad, universalidad y sin expoliaciones de saberes previos y por ende tiene significación social. ¿Qué sucede cuando pierde significación social? Entramos en lo que Guyen define como crisis de lo público, como por ejemplo cuando hay universalidad restringida, es decir, que excluye a ciertas personas como mujeres, esclavos, etc. ¡Paco, Beto, vengan acá! ¡Hay mucho espacio! ¡Ah, tú no, Homero! ¿Y por qué no? No se admiten Homeros. O universalidad condicionada, es decir, que despoje de saberes previos. Luego, tenemos la enseñanza que no es normalización, sino enseñanza de los saberes y los conocimientos. La enseñanza es la práctica social. Esta práctica de enseñar fue comprendida por el mundo moderno como una práctica social normalizadora, uniformadora, pero también homogeneizadora. La normalización en la enseñanza implica una epistemología que apele a los hechos, lo verificable, lo repetible y lo contradecible, etc. Cuando pierde su significación social, se lo denomina crisis de lo histórico y se desliza hacia lo autoritario, irrelevante y desactualizado. La enseñanza necesita asumir su historicidad del saber y moverse también en la lógica de incertidumbres y simulaciones. Recupera su significación social cuando la enseñanza sabe dialectizar la normalización del saber con las innovaciones actualizándose permanentemente. Por último está el aprendizaje, que no es disciplina, sino aprendizaje de los saberes y de los conocimientos. Este último se trata del tiempo en el cual los saberes se vuelven aprendizaje. Este tiempo debe ser lúdico, integrador, gozoso, de producción y comunicación. Por lo tanto, no podría ser disciplina, que supone un ser inteligente sin cuerpo o un ser racional sin cultura. A esta pérdida de la significación social se lo denomina crisis de lo lúdico. Los saberes y los conocimientos son válidos públicamente porque son para todos en un ambiente democrático y pluralista. ¡Esperen! Tal vez lo lamente cuando se acabe el aire y no podamos silbar, pero... ¿qué diablos? Dentro del ámbito escolar son denominados contenidos escolares. ¿Qué son los contenidos escolares? Son los saberes que circulan en la escuela como objeto de enseñanza y como área de aprendizaje. Lo que se aprende y lo que se enseña siempre se desenvuelve en distintos contextos culturales y no es lo mismo en cada escuela, en cada aula y en cada alumno y maestro. Entonces los contenidos están definidos en este contexto disimétrico y diferencial. Es un desafío de unidad y de diversidad que solo puede ser sostenido desde una clara definición de las relaciones de la educación con el conocimiento, es decir, desde los fundamentos de todos y cada uno de los currículos. Los fundamentos son los criterios que legitiman sus prescripciones sobre la enseñanza. El primer criterio es la coherencia normativa y tiene estrecha relación con la Constitución Nacional, Provincial y las leyes educativas. Se debe respetar lo prescrito o si no estaría mal fundado o infundado.
En realidad se trata de un fundamento pedagógico, político y por lo tanto ético y social. Tengo un perro y loco está. Bingo es su nombre. B-I-O-B-I-O y Bingo es su nombre. ¿Una palmada más? No estaba en el programa. El segundo criterio es la consistencia racional y se refiere a los procedimientos y de la construcción y elaboración de las prescripciones curriculares, así como también las argumentaciones que permite comprenderlas, explicarlas y justificarlas. Se trata de un fundamento pedagógico, epistemológico y por lo mismo crítico y público. Por último, un tercer criterio denominado prudencia razonable. Se refiere a las mediaciones educativas que toma el docente y que son esperables en la enseñanza o no son prescriptibles. Hay entre juego las decisiones del educador que tendrán en cuenta la contextualización, la innovación, la evaluación permanente. Se trata de un fundamento pedagógico profesional y por lo tanto didáctico e institucional. Gracias a estos criterios, los contenidos educativos están fundamentados en prescripciones curriculares con una carga social fundado en razones políticas, epistemológicas y profesionales. Cuyel nos explica la importancia de los contenidos como núcleo central de la educación y nos advierte sobre dos variantes del vaciamiento y el rebasamiento de los contenidos. ¿A qué se refiere esto? El vaciamiento se refiere a la crisis escolar que dice que la escuela ya no enseña o enseña poco o no tiene significación alguna lo que se aprende. ¡Ay, qué pérdida de tiempo! Jamie, la escuela nunca es pérdida de tiempo. Como faltan 15 minutos para el descanso, dejen sus lápices y miren hacia el frente del salón. El autor propone la revisión crítica de 3 paradigmas pedagógicos que produjeron o producen un vaciamiento de contenidos. Por un lado está la educación tradicional, que intenta homogeneizar el sujeto cultural vaciándolo de contenidos previos de la memoria popular. Después está la escuela nueva, con 2 líneas que critican la escuela tradicional. La primera pondrá acento en la construcción de un sujeto epistémico, es decir, científico, sobrepasando los métodos y las experiencias del sujeto. La otra, antagónica a la anterior, pondrá énfasis en un sujeto eficiente, oponiendo los contenidos con los objetivos, porque negarían los contenidos que nos sirvan como medios para alcanzar determinados fines. Por último, está el paradigma de los llamados modelos comunicacionales, en el cual el vaciamiento se hace en nombre de los vínculos pedagógicos que son fundamentalmente afectivos. Una consiste en la contraposición curricular del área del conocimiento y áreas expresivas, con fuerte acento en la reivindicación de la creatividad como monopolio de esta área. Y la otra línea insiste en contraponer las actividades individuales y grupales con especializaciones en la última, basados en la psicología social y la dinámica grupal. Luego está el rebasamiento de contenidos. Cuyel afirma que hay demasiados contenidos, a la espera de que los docentes trabajen con ellos. Lisa, si te molestaras en hacer la tarea, sabrías que la respuesta es... la batalla de Nueva Orleans. Digo, Andrew Jackson. Bueno, se está ganando su sueldo, ¿no? Hay nuevas formas de entender las nociones mismas de contenido, refiriéndose a los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Pero también el autor expone las formas en las que se organizan los contenidos educativos, limitándose en los criterios disciplinares, interdisciplinares y transversales. Los disciplinares se refieren a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se quieren transmitir como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y se elaboran con un objetivo específico. Por otro lado, el formato escolar interdisciplinar son los que se trabajan de forma cooperativa desde dos o más materias. Esto implica que haya un proyecto educativo de colaboración entre docentes para lograr los objetivos que se persiguen. Hay 2 reglas en relación con la interdisciplinariedad: solo integrar lo integrable, explicitando las razones, y trabajar las relaciones posibles en el universo de las disciplinas escolares.
Luego está el formato escolar transversal, que responde a las demandas sociales específicas, que son por lo tanto temas comunes a todas las áreas y están dirigidas a la formación integral del alumnado y a la preparación del mismo para integrarse en la sociedad. La transformación educativa no depende del llenado de un vacío, sino de la transformación social que una política educativa, dependiente de un modelo económico y cultural determinado, quiera llevar a cabo.